¿Tiene alguna Biblia o yo se lo leo? Dice la palabra del Señor en San Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y esa es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Acaso Dios no hará justicia? ¿Acaso Dios no me responderá? Dios siempre llega a tiempo. Es la palabra que el Señor ponía en mi corazón para usted esta noche. Él no llega tarde. Él llega justo en el momento que nosotros más lo necesitamos, hermano. En el momento donde más estamos en la aflicción, en la necesidad. Y ahí llega el Señor y nos da la mano y nos saca. Gloria al Señor. En algún momento de nuestra vida hemos sentido ese silencio, ese tiempo donde ni los amigos nos responden. Toda la ayuda que pudiéramos tener a nuestro alrededor humanamente la hemos buscado, no la hemos obtenido. Y nuestra fe empieza a menguar, hermano, porque uno piensa, tal vez Dios está muy ocupado, o tal vez Dios no me ama. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado? Someterme mal, meterme Sí, y empieza uno a preguntar, a cuestionar a Dios, decirle, Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿no me amas? Y cuando uno está en ese momento, hermano, uno ve a otros hermanos que son bendecidos, que son prosperados, que todo lo que hacen empieza a prosperar. Y uno ve humanamente errores en esas personas y uno dice, wow, si este no está bien y yo me estoy sometiendo al Señor, estoy orando, estoy buscando su presencia, estoy ayunando, me levanto de madrugada, no hay a uno qué hacer. Y uno ve a los demás y dice uno, entonces a mí Dios no me ama, entonces a mí Dios no me escucha. Pero la palabra de Dios nos dice que Él llega a tiempo. Tal vez has luchado, has orado, has buscado la presencia de Dios, y esa promesa que Dios te ha hecho o esa petición que tú le has pedido no ha llegado porque no es el momento. Dios sí te escucha, Dios sí está ahí para ti, Dios quiere hacer el milagro en tu vida, pero no es el momento. Espera el momento de Dios, espera el momento preciso de Dios para ti. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel caminó por el desierto y llegó a cierto punto, hermano, donde se encontró con un obstáculo, el Mar Rojo. El Mar Rojo. Usted se puede imaginar, hermano, ¿qué empezarían a decir los hijos de Israel? Imagino. ¿Qué empezarían a decir? Aquí morimos, aquí terminó todo. Dios, frente del mar y atrás el enemigo. El enemigo venía tras ellos. Sabían que iban a morir cuando el enemigo llegara a donde ellos. Y sabían que si se tiraban al agua iban a morir. Entonces, lo que había en la mente de ellos era muerte. Pero ¿qué dice Dios, hermano? Uso el obstáculo como plataforma para que tú veas la gloria de Dios. Dios usa el obstáculo en nuestras vidas para que nosotros veamos la gloria de Dios. Claro que sí. Dios usa la enfermedad de nuestras vidas para glorificarse y que todos vean que Dios tiene poder. ¿Cómo nosotros pudiéramos decir que hay un Dios que sana si nunca nos hemos enfermado? ¿Cómo podemos decir que tenemos un Dios que restaura si nunca hemos estado abajo? Claro. Si nunca hemos estado en el lodo, si nunca hemos estado en el piso, ¿de quién nos restauraría Dios? ¿Cómo podemos ser testigos nosotros del poder de Dios en nuestra vida si nunca lo hemos experimentado? ¿Cómo podemos decir que Dios provee si nunca hemos estado en una necesidad? Dios nos pasa así, por escasez, por enfermedad, por sufrimiento, para que nosotros experimentemos el poder de Dios. Amén. Dios se quiere glorificar en nuestras vidas, hermano. No es que Dios no esté para nosotros, no es que Dios se haya olvidado de nosotros, es que Dios se quiere glorificar de una manera grande en tu vida. Dios quiere sanar, Dios quiere libertar, Dios quiere levantar, Dios quiere sacar a gente que está hundida en un vicio. Dios quiere que todos vean cómo nosotros pudiéramos ayudar a personas que están en una necesidad así si no tenemos la experiencia. Cierto. Dios necesita que nosotros tengamos experiencia para ayudar a los demás. Si yo nunca he pasado por un proceso, ¿cómo yo puedo darle un consejo a alguien que está pasando por una necesidad? Dios llega a tiempo, pero muchas veces, hermano, al ver que Dios no contesta, nosotros nos empezamos empezamos a decir, Dios no está conmigo. Empezamos
a dejar la frustración entrar a nuestras vidas, hermano. Claro que sí. Yo no sé si usted o alguien de los que me están viendo se conecta conmigo y puede decir, yo he pasado algo de eso también. El momento de que uno se decepciona de todo, le echamos la culpa a Dios por lo que nos pasa, no salimos adelante y sentimos que nos estancamos y sentimos que tenemos una vida derrotada, que somos unos derrotados. Pero yo quiero decirle algo esta noche. Cuando Dios está con nosotros, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Aunque esté pasando por alguna situación, aunque esté pasando por un desierto, aunque esté pasando necesidad, Dios se va a glorificar en esa necesidad. Amén. Dios se glorifica en esa necesidad. Clama al justo, dice Salmos 34:17, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. No dice de unas, no dice solamente en este mes, en el año que entra. De todas las angustias Dios nos libra. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hermano, por más que usted esté pasando por un proceso, Dios va a llegar a tiempo. Que su corazón, hermano, no se dañe. Que su corazón se mantenga humillado delante del Señor. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los humildes, a los que no tienen orgullo, altivez. Muchas veces, hermano, yo puedo entender cuando llega la enfermedad a nuestras vidas. Hubo un tiempo, y yo se lo voy a contar para testimonio, donde a mí el doctor me dijo que yo tenía cáncer. Y me dijo, del 1 al 5 usted está en el número 4. Cuando uno va al doctor, hermano, y el doctor ahí lo mata a uno, uno sale de ahí ya sintiéndose una persona muerta, ya queriéndose despedir de la gente, porque el doctor le dijo a uno que ya estabas en lo último. Y yo me puse a orar y dije yo, el diagnóstico del doctor no dice la última palabra de un hijo de Dios. Dios es el que dice la última palabra de nosotros. Y yo empecé a orar y empecé a pedir oración en la iglesia y empecé a clamar a Dios. Estudios, un estudio aquí, ve al otro lugar, el especialista, y empiezan los doctores a envolverlo a uno en eso y a ponerle en la mente de uno que uno ya está en el último tiempo. Y yo me aferraba y yo le decía al Señor, tú tienes la última palabra. Yo estoy en este mundo por ti. Y si el plan, el propósito de mi vida no se ha cumplido, yo no voy a ningún lado todavía. Y yo esperé el tiempo de Dios, orando, creyendo a Dios, creyendo que Dios tenía el poder para sanarme, para libertarme de esa enfermedad. Y pasaron los meses y yo tenía que irme a hacer otros estudios. En ese tiempo, en ese transcurso de tiempo, yo seguí orando, hermano, yo seguí pidiéndole a Dios. En ese tiempo fue un tiempo donde yo buscaba más la presencia de Dios. Dios muchas veces usa o nos permite pasar por procesos, porque es solamente en el proceso que nosotros vamos a buscar la presencia de Dios. Es solamente en el proceso, hermano, donde nosotros no nos interesa más nada que buscar el favor de Dios. Exacto. Y cuando estamos bien no lo buscamos. ¿No se acuerda? Sí, a veces no nos acordamos de Él. Yo soy una de ellas porque en ese proceso yo salía a trabajar y lo que yo quería era hacer correr a mi cuarto. Yo tenía una hora de oración y tronara, relampaguera, lloviera, hiciera frío, lo que fuera, yo tenía que levantarme a orar, buscar ese milagro, pedirle a Dios que me librara de esa angustia, pero yo venía con un corazón quebrantado, como dice su palabra en Salmos 34:17. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Yo me aferré a ese milagro. Y yo sabía que Dios vendría a mí en el tiempo perfecto. No en el tiempo que yo hubiera querido. Yo hubiera querido que el segundo día o cuando el doctor me dijo y yo pido oración o yo clamo al Señor, que el Señor me hubiera sanado en ese momento. Pero no, Él lo hizo en su tiempo. No pasó ni un día, no pasó una semana, no pasó un mes, pasó más tiempo. Pero Él hizo el milagro. A su tiempo,
yo no me di por vencida en oración, yo buscaba la presencia de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos pasa esto? Estamos en ese momento ahorita donde decimos, ya se terminó todo para mí, ya no hay esperanza, ya no hay esperanza para mis hijos que los veo perdidos, ya no hay esperanza para mi esposo. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la fe en que Dios hará un milagro en algo que le estamos pidiendo? En algún familiar que está perdido, tal vez en vicio, en drogas. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la fe sintiendo que ya no hay más que hacer en nuestra vida? ¿Alguna vez usted también ha pasado por eso, hermano? Creo que todos pasamos. ¿Verdad que sí? Pero Dios dice que tengamos paciencia. Amén. El salmista decía, pacientemente esperé en Jehová, y Él me oyó y me libró. Amén. Pacientemente hay que esperar en Jehová, hay que esperar en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando Dios le dice a Moisés, extiende tu mano y divide el mar le obedeció y se abrió. Cuando ya todo estaba perdido, hermano, humanamente yo me pongo a pensar, y cuando uno se pone en el lugar de esas personas, hermano, en el lugar de los que estaban ahí, el miedo, la desesperación, la angustia que ha de haber habido en ellos. Yo me imagino que venían y le decían a Moisés, Moisés, ¿qué hacemos? Moisés, vamos a morir. En ese momento, hermano, humanamente la fe se termina. Claro. La fe acaba cuando uno ve el obstáculo tan grande. Ese era un obstáculo que si Dios no hacía nada, humanamente no se podía hacer nada. Claro. Pero ¿habrá algo imposible para el Señor? Nada. Podemos ver que no hay nada imposible para Dios. Amén. Dios quiere que en medio de este proceso que está pasando en su vida, usted tenga paz. Dios quiere que usted le clame, sí, que usted lo busque, que usted esté bajo ese abrigo, esa protección de Dios, y espere en Él. No se turbe su corazón. Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No te va a dejar para siempre caído. No te va a dejar para siempre en esa necesidad. No te va a dejar para siempre en ese proceso. Es difícil, sí, pero Dios está ahí contigo. El problema es pequeño en las manos del Señor. Claro. El propósito en tu vida se va a cumplir. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el doctor. Si Dios dijo algo de ti, se va a cumplir. Amén. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Tal vez las puertas se están cerrando, pero Dios llega a tiempo, hermano. No tenga temor. Cuando una puerta se cierra, Dios te va a abrir 5 más. Si te despidieron de tu trabajo y no hayas qué hacer, dile al Señor, aquí estoy, Señor. Venga a orar conforme a su palabra. Muchas veces nosotros no sabemos cómo venir delante de Dios. Pero cuando usted viene y trae una oración y dice, tu palabra dice, Señor, que tú librarás al justo, que al que viene a ti con un corazón humillado, tú no rechazas, que no te tardarás en respondernos. Venga a Él con la palabra. La palabra es un sello que nosotros ponemos, y cuando oramos a través de la palabra, la respuesta está. La respuesta viene. Hay respuesta de parte de Dios. Dios quiere sorprendernos en este tiempo. Las estadísticas dicen una cosa, pero Dios dice otra, porque Él es el dueño de este mundo. Él es el dueño del tiempo, y Él quiere sorprendernos, pero Él va a llegar en el momento indicado. Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de las lágrimas que usted ha derramado, clamando a Él por sanidad, clamando a Él que lo levante de esa silla de ruedas, clamando a Él que le sane de cualquier azote que usted tenga en su cuerpo. Dios lo ha visto, y Él dice, espera, yo no voy a llegar tarde. Podemos ver en la palabra allá en San Juan 11, donde las hermanas de Lázaro envían a decirle a Jesús, hermano,
envían a decirle a Jesús, tu amigo está enfermo. Y a Jesús se le ocurre tardarse. Otros 4 días más. Jesús se le ocurre tardarse. Y cuando Jesús llega donde las hermanas de Lázaro, dice que estaban en duelo llorando y muchos habían venido a condolerse de ellas. Y cuando llega Jesús, ya hacía 4 días que Lázaro había fallecido, que estaba muerto, ya lo habían enterrado. No había nada que hacer. No había nada que hacer. Y Jesús llega. Antes de llegar, cuando Jesús viene de camino, Él hace el comentario y dice, Lázaro no está muerto, él duerme. Y esto es para gloria del Señor. Y cuando llega Jesús a donde María y Marta, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Y le dicen a Jesús, si hubieras llegado a tiempo, si hubieses estado aquí, tu amigo al que tú amas no hubiera muerto. Y él que le dice, tranquila, él resucitará. Y ella le dice, sí, cuando resucitemos todos, en aquel día. Y Jesús le dice, ¿dónde lo has puesto? Llévame a él. 4 días. Y ella le dice, maestro, Señor, pero ya hiede. Y hace 4 días que lo enterramos. Y llevan a Jesús a la tumba de Lázaro. Y Lázaro es resucitado. Después de 4 días de muerto. Cuando ya no había nada que hacer humanamente. Dios es experto en hacer milagros. Dios es experto, hermano, en mostrar su poder para que muchos crean. Que Dios use lo que usted está pasando para bendecirle, para darle victoria, para darle sanidad. Aunque ya parezca que ya no hay nada que hacer. Así como Dios llegó a tiempo al Mar Rojo, así como Dios llegó y resucitó a Lázaro cuando ya no había nada que hacer, pero fue en el momento donde Dios se quería glorificar. Tú recibirás tu milagro, tú recibirás contestación, justo en el momento cuando Dios se va a glorificar en tu vida, justo en el momento adecuado, en el momento preciso. Dios no va a llegar antes, pero tampoco va a llegar después, llegará en el momento indicado. ¿Cuántas veces Dios ha llegado en el momento indicado a su vida? Muchas veces. Dios es bueno, Dios es bueno, para siempre es su misericordia, echando sobre Jehová toda vuestra ansiedad. Hermano, en este tiempo hay tanta ansiedad. Sí. Yo no sé si acá en esta ciudad, pero en la ciudad de donde yo soy, le llaman la ciudad del pecado, pero yo le llamo la ciudad de la gracia, porque Dios es tan maravilloso y en medio de cualquier pecado, Dios nos tiene plantados ahí predicando su palabra. Yo he visto, hermano, sí, una cantidad de hermanos, de personas que vienen a mí y me dicen que tienen ansiedad, algo que no pueden controlar. Y yo no tengo yo no he sentido eso, muy leve. Pero ellos me dicen que la ansiedad les provoca como salir corriendo, la ansiedad les provoca gritar, esconderse, temor. Cuando usted sienta temor en su vida, cuando usted sienta ansiedad en su vida, dice la palabra de Dios en Salmo 55:22, que echemos sobre Jehová toda nuestra ansiedad, que pongamos todas nuestras cargas en Él, y Él nos sustentará, Él nos ayudará. Él vendrá en nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él se encargará de nosotros. Él se encargará de tu vida. No temas, no temas. Dios está contigo. Dios está contigo. No dejará para siempre caído al justo. Quiere decir que Dios va a permitir que nosotros caigamos, hermano. Porque si dice que no dejará para siempre caído al justo, quiere decir que Dios permite que nosotros caigamos para de ahí levantarnos. Pero Él permite que nosotros caigamos para que veamos que dependemos de Él, que sin Él no somos nada. Dios va a llegar a tiempo. Esta es la palabra que el Señor me daba para tu vida. Dios va a llegar a tiempo y va a renovar tu fuerza. Dios va a llegar a tiempo y te va a dar fortalecer. Dios va a llegar a tiempo y va a sanar tu cuerpo.
Dios va a llegar a tiempo y va a sanar corazones heridos en este momento. Y yo quiero que usted esta tarde, usted que me está viendo, le crea a Dios. Si usted había perdido su fe, dígale al Señor: este día yo vuelvo a creer en ti, Señor, porque no es en mi tiempo, sino en el tuyo. No es a la hora que yo quiero que tú hagas el milagro en mi vida, sino a la hora que Dios lo quiere hacer en su vida. Dios se quiere glorificar en nosotros. Dios quiere que tú veas el poder de Dios actuar en tu vida, pero va a ser en el tiempo de Dios. La plataforma, empezamos hablando de eso, la plataforma donde tú estás siendo azotado, donde tú estás siendo pasado por un proceso, Dios lo va a usar a tu favor, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. todas las cosas nos ayudan para bien. Y así es Dios de bueno con nosotros. Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de su proceso, de su desierto. Y ahí está Dios en medio de ese desierto con usted. Porque si Dios no estuviera con nosotros, hermano, no pudiéramos dar ni un paso, no pudiéramos levantar, no pudiéramos seguir. Y si hasta este día Dios nos ha ayudado a permanecer de pie, a mantener nuestra vida por su misericordia, porque Dios es bueno y porque propósito tiene Dios con su vida. Gloria al Señor. Espere el cumplimiento de su promesa. Tal vez Dios le ha prometido cosas. Tal vez Dios le ha dicho: te voy a usar, te voy a levantar, te voy a sanar, voy a traer a tus hijos a mis caminos. Pero espere el tiempo de Dios. Espere el tiempo de Dios. Esta palabra es para alguien. Espere el tiempo de Dios. Sus hijos no se van a perder. Lo que está en la mano de Dios jamás se echa a perder. Lo que está en las manos de Dios, usted no lo va a haber perdido. Gloria al Señor. Yo le quiero contar a usted que está esperando que su hijo venga a los caminos del Señor. Yo tengo mis hijos y yo de muy pequeños, hermanos, yo los llevaba a la iglesia. Y llegó el momento de que ellos llegaron a su juventud. Ellos estaban en el ministerio de alabanza. Cuando ellos llegan a su juventud, hay un momento donde llega el cansancio, donde dicen: yo quiero experimentar otras cosas, yo ya no quiero venir a la iglesia, yo no quiero nada con tu Jesús. Así me dijo uno de mis hijos. Y llegó su mayoría de edad y él se salió, se fue a trabajar, a vivir su vida, como dicen aquí. Y yo seguía clamándole al Señor: mis hijos no se van a perder, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Yo seguía creyéndole a Dios que Dios me había dado una promesa en mi casa con mis hijos. Amén. Y yo decía: esa promesa yo la hago mía. Esa promesa yo la veré cumplida en mi casa. Mi hijo se va a las Fuerzas Armadas, se va al Air Force. Y cuando él se va a graduar, yo voy a Texas, donde él estaba, donde él se iba a graduar. Y él me dice: traen ropa adecuada para la iglesia. Y yo me sorprendí, porque en un lugar donde uno no se imagina, hermano, que Dios vaya a hacer algo. Uno piensa que cuando los hijos dejan de ir a la iglesia se apartan de Dios. Y sí, porque el diablo está ahí acechando, tratando de desanimar, de turbar, para que no sigan en los caminos del Señor. Pero el Señor es tan bueno y misericordioso que fue y se encontró con mi hijo allá. A donde él estaba lo llamó. Yo llego a ese lugar y el domingo me dijo: mi hijo, vamos a la escuela dominical temprano. Y había un gozo tan grande en mi corazón que yo no lo podía creer. Yo decía: ¿será realidad esto? Después de que él tanto tiempo me rechazó las cosas de Dios y me decía que no, que estaba cansado, que él ya no quería nada con eso, porque era pura iglesia, puro servir a Dios. Nosotros nos arreglamos y yo todavía con duda digo: a ver dónde me va a llevar mi hijo. Como 40 minutos, hermanos, pasamos haciendo fila solamente para entrar a la escuela dominical. Y cuando yo miré, le decían: hermano, hermano, y yo con un gozo en mi corazón. Y me sentía tan orgullosa de mi hijo. Y el agradecimiento a Dios era tan fuerte, tan grande, porque él había encontrado a mi hijo ahí, en ese lugar. Y después de la escuela dominical termina y me dice: corramos, vamos a hacer fila para entrar al servicio. Otros 40 minutos a hacer fila para agarrar un buen asiento. Había un agradecimiento tremendo en mi corazón, hermano, porque
yo veía a mi hijo, cómo él había cambiado, cómo Dios lo había transformado. Entramos al servicio y él adoraba a Dios y me dice, ahora soy cristiano de verdad. Me gusta. Y él vio al predicador que estaba predicando y dice, un día yo voy a estar ahí también. Aunque humanamente, hermano, yo pensé que mi hijo pues ya se alejó. Él ya no quiso seguir los caminos del Señor. Pero Dios tenía su plan, su propósito. Mientras nosotros sigamos orando, mientras haya una promesa en su casa, nadie que esté en su casa se va a perder, porque Dios los va a alcanzar por misericordia, porque esa promesa haga la suya y dígale al Señor, esta promesa es mía y mi casa y yo serviremos al Señor. Su hijo no se le va a perder, su hijo no se va a perder. Manténgalo en las manos del Señor y ahí estará seguro. No importa si anda en droga, no importa si anda en malos caminos, el Señor es experto en restaurar vidas. Si su matrimonio está a punto de perderse, usted dígale, Señor, aquí está mi matrimonio. No importa lo que diga, no importa si ya están separados, hermano, lo que es de Dios permanece y permanece para siempre. Yo quiero que esta noche usted le diga al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame a soportar todo lo que estoy pasando. Llega en el momento indicado, llega en el momento preciso, porque es el momento donde usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Usted va a ver ese milagro hecho realidad en usted. Clama al justo y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Gloria al Señor, hermano. Amén. Sí, todo lo que usted dice es correcto. Realmente hay una desesperación cuando uno está mirando cosas contrarias, hermana. Creo que hay muchas hermanas y hermanos que tienen hijos que pasan por todo esto, ¿no? De que los llevan primero a las iglesias, llegan a una etapa donde ellos se desapartan. Sí, así es, amén. Se desapartan y si unos pues pasan procesos muy duros, muy difíciles, y muchos están pasando en este momento, así que vamos a estar orando por todos ustedes, hermanos. Mándanos un texto, o si quieres comunicarte con la pastora Ángeles Reyes, ¿cuál es su número de teléfono, hermana? Mi número de teléfono es 702, área de Las Vegas, Nevada, 702-750-4816. Queremos orar por su necesidad, queremos orar por restauración, por lo que usted está pasando. Así es de que si en algo podemos ayudar, aquí estamos, hermano. Claro que sí. Vamos a estar orando por cada necesidad. Ella no solamente pasó un proceso de una enfermedad, de cáncer. No sé cuánto tiempo ella haya durado. ¿Cuánto tiempo duraste? Más o menos, tal vez fue un proceso de más o menos de unos 8 meses. 8 meses, sí. Algunos hasta la fecha están luchando con eso, pero es un proceso que cada uno pasa, así que no te desanimes, no te desesperes. Creo que eso es lo que puso en el corazón Dios de nuestra hermana, nuestra pastora. Amén. Y con un propósito Dios la trajo, una mujer de Dios, dedicada a Dios, que ama a Dios. Así que Gloria a Jesús. Vamos a estar orando por todas esas peticiones. Mándanos un texto, mándanos un mensaje si no quieres hablarnos por teléfono, o si te da pena o cualquier cosa, mándanos. Ahí en tu pantalla aparece un número de teléfono celular. Ese es mi número, me puedes contactar, mandarme un mensaje y vamos a estar orando por tus necesidades. Vamos a estar orando con usted y por usted para que ese hijo, esa hija regrese, o para que esa enfermedad sea sanada en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar por sanidad, sí, por restauración, y sí, mencionó también matrimonio, ¿no? Matrimonio, sí. Vamos a estar orando por todo eso, vamos a orar juntos. Amén. Los matrimonios en este tiempo están siendo muy atacados. El diablo quiere dividir las familias, y sabemos que Dios es un Dios de unidad, y es algo que Dios pone en mi corazón fuertemente, que oremos por las familias, oremos por los hogares. Y sí, está siendo atacado mucho, lo vemos en ministros, en hombres y mujeres de Dios, así que sí hay que orar mucho. Amén. Por los matrimonios, pero también debemos hacer algo. Todos aquellos que tengan matrimonio, hagan todo lo posible por restaurar ese matrimonio. Yo he ido a visitar personas y ya no hay un diálogo, hermana.
se nota, porque cuando el esposo le pregunta algo o viceversa, la esposa no le da una respuesta, solamente se molesta, se grita y empieza ahí un pleito de la nada. Sí. Yo me he dado cuenta que es algo tan sencillo, es cosa de decir sí o no. Correcto. Tan fácil, tan sencillo. De algo pequeño hacemos algo pequeño muy se hace grande. Muy grande y hasta llegan ¿no? Así que a la separación. A la separación. Entonces, a las personas que no conocen de Dios, les invitamos a que leas la Biblia. Eso te va a guiar, bueno, la escritura te va a guiar a ser un hombre o una mujer recta, a someterte, o más que nada conocer bien el rol tanto del hombre como la mujer. Cuando miran la escritura, vamos a cambiar un poquito de tema, no sé por qué, pero lo que dijo la hermana tiene mucha razón, así que yo sé que esto está pasando, más que a veces aparentan tener una buena comunicación o una buena relación y gloria al Señor, ya está, salen de la mano salen de la mano o entran de la mano y salen en cada una de una banqueta en uno y otro en otro. Sí. Entonces eso es muy importante, hay que checar todo eso. Tú tienes que analizar qué estás haciendo incorrectamente como mujer o como hombre, porque el hombre no siempre tiene la razón, ni la mujer tampoco. Entonces por eso que es un complemento, un complemento donde el hombre, el complementario, siento que es que hay una unidad y que eso se complementa. Cuando una mujer necesita algo, un apoyo, entonces ahí está el hombre para apoyar a la mujer, y viceversa. Cuando el hombre necesita de algo, a veces el hombre es un poco más no le gusta mucho hablar, simplemente eso dije y eso es, ¿no? Entonces eso no es así, hermano. Sabemos que uno tiene la autoridad, por así decirlo, hasta cierto punto, y que la mujer se debe someter, pero dice que sí se debe someter, pero a la persona o al varón que está sometido con Dios. Que se somete a Dios. Que se somete a Dios. Entonces, cuando una persona o un varón de Dios o un hombre de Dios se somete bien a Dios, no hay necesidad de estarle reclamando a una persona, porque ella misma ve un cambio. Con gusto. Claro que con gusto uno lo hace cuando uno ve que ese hombre o esa mujer es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios o algo así, ¿no? Entonces, debe de haber eso. Entonces, te invitamos a que leas escrituras. Hay un apóstol, le digo a estas personas, digo esto por estas personas que no conocen de la Biblia o no han ido a una iglesia, piensan que todo es religiosidad. No, esto también es hogar, es casa, es cuidado, es salud, son muchas cosas. Entonces todo eso habla la Biblia, simplemente que hay que buscar. Hay un apóstol que dice, que es el apóstol Pablo, que dice: el varón ame a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén. Y la mujer, pues, sométase al hombre, ¿verdad? Entonces, cuando un hombre cumple lo que Cristo dijo, la mujer se somete sin necesidad que le esté diciéndole, gritándole, revelándola o haciendo cosas que no. Entonces, todo eso viene conforme a lo que tú vas aprendiendo en la Escritura. Entonces, te aconsejo que busques una iglesia donde te enseñen, donde te instruyan, porque esto es una guía. La Escritura es una guía para ser un hombre y una mujer recta delante de Dios, tanto de fe como en un proceso que se pasa, como nuestra hermana que fue procesada por algo y ha llegado a ser una mujer que ama a Dios, y un gusto de que su hijo haya regresado, y creo que tu hijo va a regresar. Amén. Tu hija va a regresar y tu matrimonio se va a restaurar. Nosotros vamos a terminar con oración, faltan casi 3 horas, pero digo 3 minutos, pero vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando por sus necesidades. Así que vamos a orar. Señor Padre, en esta hora te damos gracias, Padre, muchas gracias por este día, por este momento, sobre todo por este instante, Señor. Nosotros nos estamos uniendo, nos ponemos Señor. de acuerdo. Tu palabra dice que si cualquiera de nosotros que estuviéramos de acuerdo sobre cualquier petición, que tu Padre que está en los cielos lo daría. Así que, Señor, que está comprometido con tu propia palabra, Señor. Y a través de eso, Señor, nosotros, Señor, te hacemos recordar esa palabra y pedimos por cada petición, por cada necesidad, por cada dolor, por cada, Señor, problema, obstáculo, Señor, por cada esa persona que esté, Señor, luchando con una
una enfermedad incurable. Amén, Señor. Por esa persona que está, Señor, Señor, luchando con un hijo, con una hija Amén, muy Padre rebelde amado. en drogas, Señor. Sí, Señor Pedimos, Jesús. intercedemos por esas Amén, personas, Señor, Señor, que que seas esas tú personas obrando, las Señor reclamamos Jesús. para tu gloria, Así, para tu Señor honra, Jesús, para en tu el nombre de alabanza, Jesús, Señor, por este porque tiempo, hay Señor. promesas, Señor, que Conforme a eso, tu Señor, voluntad, que esa Padre. semilla que se sembró, Amén, Señor, en Señor su Jesús. niñez, que hoy germine, Señor Jesús, Señor, así que hoy que dé se quede frutos, fruto, Señor.